Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, para entender de verdad la que hay liada ahora mismo en Oriente Medio, tenemos que olvidarnos un momento de los titulares rápidos del día a día e ir mucho más al fondo. Hoy vamos a desgranar la fascinante evaluación geopolítica del ex diplomático Alastair Crooke. Él plantea algo muy revelador, y es que el problema para resolver estos conflictos no es que nos falten datos, sino que hay un choque brutal de filosofías. Básicamente estamos viendo a diferentes naciones operando en realidades completamente distintas. Vale, vamos al lío. En nuestro repaso de hoy vamos a trazar el mapa de estas mentalidades. Empezaremos viendo el gran punto ciego de Occidente. Luego pasaremos al giro mesiánico de Israel y por qué están tan desconectados de Estados Unidos. Después analizaremos la verdadera base de la revolución en Irán, cómo han cambiado las reglas de la negociación y, para terminar, el tremendo muro diplomático que se nos viene encima. Empezamos con el punto 1, el punto ciego de Occidente. Para empezar a tirar del hilo, hay que plantearse una pregunta bastante incómoda, la verdad. ¿Entiende Occidente realmente a Oriente Medio? Pues, según el análisis de Crooke, la respuesta es un rotundo no. Y ojo, no es por falta de inteligencia militar o miopía política. El fallo es de raíz. Es que, literalmente, estamos usando las herramientas analíticas equivocadas para interpretar lo que está pasando. O sea, imaginemos esto. Occidente, que es hijo de la Ilustración, mira el mundo con unas gafas totalmente seculares, racionales y súper prácticas. Damos por hecho que cualquier país va a tomar sus decisiones pensando en la economía o en el pragmatismo político, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre en gran parte de Oriente Medio? Pues que el motor de las decisiones es cada vez más el simbolismo religioso y las narrativas sobre el fin de los tiempos. Y claro, si un bando te está hablando de aranceles y estabilidad de mercados y el otro te habla de redención divina, la comunicación es sencillamente imposible. Están hablando idiomas distintos. Vamos al punto número 2, el giro mesiánico de Israel. Y esta falta de entendimiento nos lleva a un cambio interno masivo dentro del Estado de Israel. Se ha alejado muchísimo de sus bases seculares fundacionales para tomar una postura profundamente mesiánica. Fijaos en este dato porque es demoledor. El 70% de los israelíes de hoy apoya el sionismo religioso. Y ojo, que esto no es una moda política pasajera, es un impulso histórico brutal con raíces que se remontan a la década de 1660 y que hoy en día lleva firmemente el timón del país. Para que nos hagamos una idea exacta de lo que significa este sionismo religioso hoy, Crooke rescata unas palabras súper directas del gran historiador judío Gershom Scholem. Él lo definió sin tapujos como un movimiento que intenta forzar el fin. Y en este contexto, forzar el fin significa tomar acciones terrenales y militares ya mismo, hoy, para acelerar la llegada del Mesías y alcanzar esa redención divina. Traducido al tablero geopolítico real, esto de forzar el fin tiene unas consecuencias enormes. Significa buscar un control territorial masivo para crear lo que llaman el Gran Israel. O sea, cuando tu objetivo fundamental no es solo asegurar unas fronteras normales para defenderte, sino una conquista motivada por el mismísimo fin de los tiempos, pues conceptos occidentales como la solución de los dos estados directamente ni existen en su radar, se descartan de raíz. Esto nos lleva de cabeza al punto 3, la tremenda desconexión entre Estados Unidos e Israel. Claro, si entendemos esa realidad mesiánica, de repente todas las fricciones recientes entre Estados Unidos y su aliado histórico cobran todo el sentido del mundo. Por mucho dinero y lazos políticos que haya, sus visiones del mundo chocan frontalmente. Para Estados Unidos, un escenario del fin de los tiempos en la región sería literalmente una pesadilla económica y militar. Ellos buscan contención, buscan estabilidad. Pero para los líderes ideológicos de Israel ahora mismo, la guerra continua y la expansión territorial encajan perfectamente con su misión divina. Es que son la noche y el día. Así que aquí está el meollo de la cuestión. La típica diplomacia de Washington ya no sirve para nada. Llevan décadas pidiendo contención. Pero a ver, si te sientas a negociar con alguien que cree firmemente que está en una misión divina para forzar el apocalipsis, pedirle calma y moderación es perder el tiempo. Ya no juegan con las mismas reglas. Pasamos al cuarto punto. La revolución civilizacional de Irán. Para tener la foto completa, obviamente tenemos que mirar al otro lado del tablero. Y Crooke es tajante en esto. Tratar a Irán como si fuera un Estado-nación occidental de toda la vida es otro error garrafal. La caída del Shah en el 79 no fue solo un cambio de gobierno, fue una revolución de toda una civilización, guiada por pensadores que querían literalmente devolver la moralidad a la economía. Y esa misma base ideológica es la que explica por qué hoy rechazan en banda las condiciones nucleares de Occidente. Y resulta súper curioso, porque si rascas un poco en la filosofía de aquella revolución, ves que no le declararon la guerra a la ciencia o al progreso tecnológico. Le declararon la guerra a la modernidad occidental en sí misma. Rechazaban la secularización forzada, ese individualismo extremo que aísla a la gente y el globalismo frío de hoja de cálculo. Para ellos, la resistencia cultural pesa infinitamente más que ganar unos cuantos puntos en el PIB.
Número 5. El cambio en el paradigma de negociación. Esa mentalidad revolucionaria es exactamente lo que dicta su táctica tan agresiva hoy en día. Irán le ha dado una patada al tablero. Según apuntan las fuentes, Teherán se niega en rotundo a seguir hablando del pacto nuclear con Washington en los mismos términos de siempre. Ya no quieren que les alivien un poco las sanciones un par de años. Lo que buscan es dinamitar por completo todo este sistema de bloqueo y asedio que llevan sufriendo más de 70 años. Todo el tinglado. Y ojito con esto, porque no van de farol ni actúan desde la debilidad. El liderazgo iraní está convencido de que tiene cartas ganadoras en la economía global. Al tener capacidad de estrangular puntos clave como el Estrecho de Hormuz o influir en el Mar Rojo, están llevando la guerra más allá de lo nuclear, directamente a las cadenas de suministro mundiales. Saben que más sanciones solo les hacen más fuertes internamente y están dispuestos a usar estas palancas para causar un verdadero dolor económico a nivel mundial si se ven acorralados. Llegamos al sexto y último punto, el tremendo callejón sin salida diplomático. Cuando juntas todas estas piezas, estas mentalidades totalmente opuestas, entiendes el bloqueo monumental que hay ahora mismo. Se reporta que la administración Trump busca casi desesperadamente una victoria política rápida y que quede bien en la foto. Quieren recuperar esos 430 kilos de uranio enriquecido y firmar un acuerdo histórico que deje en pañales al de Obama. Todo esto sin meter al ejército en un lodazal sobre el terreno. El pequeño gran problema es que esto requeriría que Irán se rinda, y viendo su ideología eso sencillamente no va a pasar. Y mientras tanto, mientras Estados Unidos busca su trofeo rápido, escuchad bien lo que dice la otra parte. El objetivo del bando israelí, en las palabras literales de su propio ministro de Defensa, Israel Katz, es este. El objetivo es devolver a Irán a la edad de oscuridad y piedra, volando las principales instalaciones de energía y electricidad. Queda clarísimo, ¿verdad? En esa agenda no hay el más mínimo hueco para parches, treguas o acuerdos diplomáticos rápidos. O sea, el choque es total y absoluto. Por un lado, tenemos a Washington presionando para firmar un papel rapidito y salir del paso triunfantes. Y frente a ellos, un Israel que empuja hacia lo que el análisis de Crooks describe como una destrucción total. Una guerra brutal que arrastraría a Estados Unidos a un pojo militar y financiero sin fondo. Son dos agendas que, literalmente, habitan en universos paralelos. Y así llegamos a la gran pregunta, la enorme incógnita con la que os dejo hoy. Cuando las partes de un conflicto ni siquiera viven en la misma realidad, cuando uno solo quiere arreglar cuentas en un documento y el otro busca la redención divina del fin de los tiempos, la diplomacia tradicional se convierte en un espejismo. Entender estas filosofías tan profundas que laten por debajo es la única manera real de comprender el polvorín geopolítico que tenemos en Oriente Medio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.